Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 10 de junio del 2023, titulado El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente: Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Apocalipsis 14:12, Efesios 2, versículo 8 al 10, Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, y Apocalipsis 14:4, Lucas capítulo 5, versículo 18 al 26. Introducción a la lección. Apocalipsis es un libro de contrastes. La lección de esta semana trata sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. A lo largo de los siglos, el sábado ha sido una señal especial de lealtad a Dios. El sábado ha revelado que Dios es digno de adoración como el creador del universo. La marca de la bestia también gira en torno a la adoración. Satanás ha introducido un falso día de reposo, el primer día de la semana, como símbolo de su autoridad. El conflicto final entre Cristo y Satanás se centra en quién es digno de gobernar el universo. Debido a que Jesús es el dador de la vida, es digno de suprema adoración. Satanás entiende esta verdad como uno de los temas dominantes del gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso, Satanás ataca el sábado, símbolo de la autoridad creadora de Dios. A causa de la centralidad del sábado en el conflicto final, la ley de Dios es preeminente en este conflicto. En la lección de esta semana exploraremos los elementos de la última guerra de la tierra. Apocalipsis 14:12 declara: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente de Cristo en el tiempo del fin está lleno del don de Jesús, de la justificación por la fe, que capacita a los escogidos para guardar los mandamientos de Dios. La lección de esta semana también nos ayuda a identificar completamente el poder de la bestia del mar de Apocalipsis 13. Descubriremos que este poder que usurpa la autoridad de Dios obtiene su autoridad del dragón o Satanás. Este poder de la bestia surge de las ruinas del Imperio Romano y reclama como propias las mismas prerrogativas de Dios. Comentario: los que prestan atención al mensaje de los 3 ángeles se alejan de la Babilonia y sus falsas enseñanzas. En consecuencia, se los elogia por 2 cosas: por su obediencia y por tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esperan pacientemente el regreso de Jesús, que es otra forma de decir que son firmes e inquebrantables en su confianza en Dios y en su obediencia a la ley. No se moverán. Hay una afirmación esclarecedora sobre Apocalipsis 14:12, que dice: Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y no las invenciones de los hombres, ni las tradiciones del anticristo, sino las ordenanzas del Evangelio, como se entregaron en un principio, sin ninguna adulteración ni corrupción, y quienes los guardaron porque Dios los prescribió, y por un principio de amor a Él, y con miras a su gloria. Estos se distinguen de los adoradores de la bestia, y fueron preservados durante la apostasía. Estos son los testigos, y el remanente de la simiente de la mujer, contra los que el dragón hizo guerra por medio de la bestia. Comentario sobre Apocalipsis 14:12. Salvado por la gracia, el remanente se distingue de los adoradores del poder de la bestia, que sube del mar por su amor a Jesús y la obediencia a sus mandamientos. Tienen la fe de Jesús, tanto la fe en Jesús como la calidad de la fe de Jesús, que les permite llegar a ser vencedores. Su fe da como resultado la obediencia y les permite mantenerse firmes cuando la mayoría de las personas de este mundo se inclinan ante el poder de la bestia del mar. Tener la fe de Jesús significa que Jesús vive su vida en nosotros.
en la cruz, Jesús confió en el amor del Padre cuando era incapaz de experimentar el cuidado y la preocupación del Padre por su sufrimiento como portador del pecado del mundo. La fe de Jesús que vive en nuestro corazón nos permite confiar en Jesús en todas las experiencias de la vida. Siguiente aspecto. Identifiquemos a la bestia que sube del mar. Las pistas para identificar el poder de la bestia del mar de Apocalipsis 13 son sumamente específicas. En la lección de esta semana analizaremos 3 de estas importantes marcas de identificación de la bestia del mar. La primera pista que encontramos se refiere al origen de su poder. El dragón le dio a la bestia del mar su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. ¿Quién es este dragón que le da a la bestia del mar de Apocalipsis 13 su poder, trono y autoridad? Leemos acerca del dragón en Apocalipsis 12. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 al 5 dice que este dragón, el diablo, intentaría destruir en cuanto naciera al hijo varón, quien más tarde sería arrebatado para Dios y para su trono, una referencia inequívoca a Cristo. El dragón se identifica claramente en estos versículos, en un lenguaje directo. La palabra de Dios nos dice que el dragón es el diablo o Satanás. Apocalipsis 12, 8 al 9. Nada menos que el archienemigo de Dios y del hombre está detrás del poder de la bestia que sube del mar, pero el diablo obra por medio de agentes humanos. Así como Dios obra mediante su iglesia, el diablo obra mediante una gigantesca institución religiosa caída que ha rechazado la verdad de Dios y ha dado la espalda a la ley de Dios. Aunque el dragón es principalmente Satanás, como acabamos de ver, Satanás estaba tan estrechamente alineado con la Roma pagana que el dragón, en un sentido secundario, también es un símbolo del imperio romano pagano. Comparar con Daniel 7:7. Satanás utilizó a la Roma pagana en su intento de destruir a Jesús poco después de su nacimiento. Mateo 1, 1 al 20. Posteriormente, Satanás utilizó a la Roma pagana para crucificar a Cristo. Un gobernador romano, Pilato, condenó a Cristo a muerte. Mateo 27, 2, 17 al 26. Un verdugo romano lo clavó en la cruenta cruz. Mateo 27, 27 y 35. Un soldado romano le atravesó el costado con una lanza. Juan 19, 34. Un sello romano se colocó en su tumba. Mateo 27, 66. Un escuadrón de soldados romanos custodió su tumba. Mateo 27, 62 al 65. Más adelante, el dragón, por medio de la Roma pagana, le dio su trono a la bestia del mar. Este legado tuvo lugar cuando el emperador romano Constantino decidió trasladar la capital de Roma a lo que pasó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía, dejando un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Al retirarse a Oriente, Constantino dejó el camino despejado para los obispos de Roma. El papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano que reina sobre su tumba. Así pues, el poder de la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, aquí debemos recordar que estamos hablando de un sistema, no de los miembros individuales de ese sistema. El poder de la bestia del mar no es una persona, es una organización religiosa falsa. El segundo indicio que nos da Apocalipsis 13 sobre la identidad de la bestia que sube del mar es muy parecido al primer indicio. El poder que surge de Roma es un poder que impone la adoración, es un poder religioso. Apocalipsis 13, 3 al 4 declara que toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, y adoraron a la bestia. La organización que se describe aquí también es un poder religioso que llega a ser un sistema universal de adoración. Esta observación nos lleva al tercer indicio que da Apocalipsis 13, al identificar a la bestia del mar. La blasfemia, Apocalipsis 13, 5 al 6. Según la Biblia, ¿qué es la blasfemia? Hubo 2 ocasiones en que acusaron injustamente de blasfemia al Señor Jesús, con lo que la Biblia nos da 2 ejemplos de lo que significa la blasfemia. 1.
cuando alguien pretende ser o afirmar ser Dios o reclamar los privilegios y las prerrogativas de Dios. Y 2. Cuando alguien se atribuye el poder de perdonar pecados. En el caso de Jesús, las acusaciones eran injustas porque Él realmente era y es Dios, y posee todos los poderes y prerrogativas de Dios, incluido el derecho de perdonar pecados. Juan 10:33 y Lucas 5:21. La Iglesia romana tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia denomina blasfemia. Una es pretender tener el poder de perdonar pecados. La otra es delegarle al Papa el cargo de Dios en la tierra. Jesús es nuestro verdadero sacerdote y solo Él puede perdonar nuestros pecados. Es cierto que no somos lo suficientemente justos para comparecer ante Dios. Necesitamos un mediador. Lo bueno es que tenemos un mediador, Jesucristo. Las Escrituras enseñan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. En cuanto a cómo la Iglesia romana cumple con la segunda definición bíblica de blasfemia, veamos una declaración clara de una fuente católica autorizada sobre el estatus del Papa. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, y el vicario de Dios. Por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como Dios en la tierra, Rey de reyes, principal, a quien el Dios omnipotente le encomendó la instrucción del reino celestial. Lucius Ferraris, Papa, artículo 2 en su prompta biblioteca, tomo 6, página 26 al 29, en latín. El libro de Apocalipsis exalta a Jesús, identifica al pueblo de Dios del tiempo del fin y revela las características que identifican a la bestia a fin de que podamos estar preparados para el conflicto venidero. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.